Reciban un cordial saludo. Nos encontramos desarrollando el diplomado en Didáctica Aplicada, Fundamentos de la Didáctica Aplicada. En este video vamos a reflexionar un poco sobre lo que es la didáctica aplicada, sus principios, sus enfoques, sus estrategias y sus desafíos, para que nos adentremos en este recorrido, en este estudio tan importante para nuestra práctica docente en el aula. Vamos a empezar entonces con definir qué es la didáctica aplicada. La didáctica aplicada es una disciplina fundamental en el ámbito educativo que se encarga del estudio de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Recordemos que con todo ese trasfondo o con todo este cambio a través del tiempo, de las metodologías, de los enfoques metodológicos, vamos a centrarnos en este momento en los procesos que van a articular lo que es la enseñanza y lo que es el aprendizaje, así como en la aplicación de estrategias y métodos. Muy importante, porque durante el diplomado vamos a revisar, vamos a detallar y a desarrollar estrategias y métodos muy específicos que nos van a ayudar a que nuestra labor docente sea mucho más efectiva y mucho más adecuada para asegurar el aprendizaje de nuestros estudiantes, para facilitar la adquisición de conocimientos por parte de los estudiantes. Vamos a revisar entonces los principios de la didáctica aplicada. Tenemos como primer principio el aprendizaje centrado en el estudiante. Con Oswald ya se ha trabajado lo que es el aprendizaje significativo. Este autor nos define entonces cómo desde ese momento de la historia el aprendizaje se centra en el estudiante, no en el docente que enseña, sino en el estudiante, que es el que aprende. Como segundo principio tenemos la diversificación de estrategias pedagógicas. Muy importante no centrarnos en una sola estrategia, sino diversificarla, es decir, buscar estrategias distintas que aporten al proceso de enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Esto es importante porque cada estudiante tiene un ritmo de aprendizaje distinto, tiene una forma de adquirir el conocimiento distinta. Por eso, cuando buscamos estrategias, diversificamos las estrategias y los métodos de enseñanza, podemos asegurar que la generalidad de nuestros estudiantes adquieran los conocimientos. Fomento del pensamiento crítico. Por allá con Vygotsky ya veíamos entonces cómo él nos adentraba en todo este fenómeno de cómo el estudiante adquiere un pensamiento crítico o puede adquirir un pensamiento crítico a medida que avanza su proceso de aprendizaje. Evaluación, muy importante la evaluación en el enfoque o en esta implementación de estrategias y métodos didácticos nuevos, tanto formativa como una retroalimentación constante y continua del proceso formativo de los estudiantes. Y por último, como principio, tenemos la promoción de la inclusión y la equidad. Muy importante que todos los estudiantes, a través de los métodos y las estrategias utilizadas en el aula, pues se sientan acogidos, se sientan incluidos y puedan ser parte de ese proceso de enseñanza-aprendizaje de forma efectiva. Vamos entonces, durante el diplomado, vamos a ir trabajando lo que son estas metodologías y estrategias. Tenemos el aprendizaje basado en problemas, muy importante para que adentremos a nuestros estudiantes en el mundo de la búsqueda, de la indagación, de la búsqueda del conocimiento, de la capacidad de preguntarse, de asombrarse, de llegar a resultados concretos. Segundo, la clase invertida, muy importante la posibilidad que tenemos nosotros como docentes de diseñar actividades en las cuales los estudiantes ya lleguen preparados con su teoría, con su información, y el aula de clase sea dispuesta solo y únicamente para la aplicación de ese conocimiento. Aprendizaje activo y cooperativo, cómo lograr que nuestros estudiantes se sientan parte de un equipo y que puedan entre todos construir conocimiento. Y gamificación en el aula, cómo hacer entonces que a través de esta metodología, cómo hacer para adaptar juegos, sean interactivos, digitales o tradicionales, en nuestra práctica educativa en el aula. Vamos a hablar un poco de lo que es la evaluación y la retroalimentación, muy importante para esta aplicación de didácticas
en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Tenemos la evaluación formativa, un proceso continuo. Se centra en proporcionar retroalimentación oportuna y específica a los estudiantes sobre su desempeño y progreso hacia los objetivos de aprendizaje. Muy importante establecer en cada una de las sesiones de clase objetivos de aprendizaje, resultados de aprendizaje, qué queremos que ellos logren al finalizar esa sesión de clase. Ayuda a identificar las necesidades individuales. Claro, estamos en un colectivo, en un grupo de estudiantes, pero cada estudiante tiene unas necesidades individuales particulares que tenemos que empezar a adecuar a nuestro proceso de enseñanza y adaptar su enseñanza en consecuencia con esas necesidades individuales. No se limita a pruebas o exámenes. Ojo, la evaluación formativa no es únicamente pruebas o exámenes, que incluye observaciones en el aula, trabajos prácticos, discusiones en grupo, entre otras técnicas didácticas eficaces para evaluar a nuestros estudiantes. Ayuda a los estudiantes a comprender sus fortalezas y áreas de mejora. No vamos a hablar nunca de debilidades, sino que vamos a hablar de áreas que se pueden mejorar, que se puede hacer mejor. Retroalimentación. En el tema de retroalimentación tenemos entonces que es un componente clave de la evaluación formativa. Decirle a los estudiantes que están haciendo bien, decirle a los estudiantes qué pueden mejorar en su proceso de formación, qué hace falta para complementar todo ese proceso formativo. Se centra en proporcionar comentarios específicos y significativos a los estudiantes, siempre en torno a la labor formativa. Destaca los logros, muy importante, y las áreas de mejora, brindando sugerencias claras y orientación sobre cómo puede mejorar su desempeño. El docente es un orientador, un guía del estudiante, por lo tanto hay que resaltar sus logros y hay que indicar cuáles son las áreas que debe mejorar para que su proceso sea mucho más adecuado. La retroalimentación debe ser clara, específica, relevante y oportuna para que pueda ser efectiva. Cada una de las actividades que realizamos en el aula deben ser retroalimentadas, tanto de forma general a nuestro grupo de estudiantes como de forma individual, según sea su estrategia. Reconoce el esfuerzo. La retroalimentación reconoce el esfuerzo y el progreso de los estudiantes, fomentando así la autoestima y la motivación. Muy importante cuando nuestros estudiantes se nos acercan al entregar un trabajo y hacer nosotros el feedback o la retroalimentación. Tenemos unas áreas de mejora que ellos deben tener en cuenta, pero también debemos tener en cuenta que nos indican que se han esforzado mucho, que han dedicado mucho tiempo. Vamos a resaltar ese esfuerzo y vamos a indicar que deben esforzarse un poco más para asegurar resultados mucho más exitosos. Invita a reflexionar sobre su propio aprendizaje, identificar áreas de mejora y desarrollar estrategias para superar desafíos. Muy importante que no nos quedemos en lo que debemos mejorar, sino que podamos enfrentar y podamos superar esos desafíos que en el proceso de enseñanza-aprendizaje se vayan encontrando nuestros estudiantes. En cuanto a los desafíos y tendencias actuales en los fundamentos o en lo que es la didáctica aplicada, tenemos estos dos. El primero es la inclusión educativa y la adaptación a la educación a distancia, pues representan desafíos importantes para la didáctica aplicada en la actualidad. Estamos hablando de inclusión. El tema de inclusión ha sido un tema en el siglo XXI pues bastante debatido porque todos cabemos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo importante es identificar aquellas estrategias, aquellos métodos, aquellos enfoques más adecuados para poder asegurar que todos los estudiantes estén cubiertos por esas actividades que se desarrollan. La adaptación a la educación a distancia, muy importante porque ahora la educación no solamente se centra en un espacio y en un tiempo, en un entorno como por ejemplo un aula de clase, sino que la formación puede superar esas barreras e ir entonces a la era digital y tecnológica que estamos viviendo en el momento. Esas tendencias están dando forma a la enseñanza y cómo la didáctica aplicada puede abordar estos desafíos de manera efectiva. Unas tendencias educativas como las que acabamos de revisar, aprendizaje basado en proyectos e incluso paralelo a este está aprendizaje basado en problemas, el tema de clase invertida
aprendizaje activo y cooperativo y gamificación en el aula. Estas tendencias entonces están dando una forma de enseñanza mucho más adecuada para garantizar o asegurar que nuestros estudiantes aprendan, que es lo más importante. Bueno, como resumen entonces de esta información inicial para que nuestro diplomado tenga éxito y puedan ustedes sacarle el mayor provecho, tenemos entonces nuestros principios de la didáctica aplicada, muy importantes: aprendizaje centrado en el estudiante, muy importante el tema de la retroalimentación, muy importante es definir aquellas actividades en las cuales el pensamiento creativo pueda entonces, o crítico en los estudiantes pueda entonces aflorar mucho más adecuadamente. Tenemos más metodologías y estrategias que las acabo de mencionar. Tenemos el tema de la evaluación y retroalimentación, evaluación formativa, sumativa y retroalimentación o feedback. Y tenemos aquellos desafíos y tendencias para que estas didácticas aplicadas se puedan aplicar, hablando o siendo redundantes, en nuestra práctica y nuestra labor docente.